una anciana negra humillada en el banco. Por suerte, Vin Diesel estaba allí. Algunas historias comienzan en los lugares más comunes, en un día cualquiera, y sin embargo, terminan revelando lo más auténtico de la naturaleza humana. Eso fue exactamente lo que sucedió. Una tarde en el First Pacific Bank de Wilshire Boulevard en Los Ángeles. El banco estaba abarrotado, con largas colas que se extendían desde los mostradores de atención al público hasta la entrada. Los clientes miraban, impacientemente mirando sus relojes y susurrando quejas frustradas en voz baja. El aire estaba cargado de tensión y los empleados iban de un lado a otro, tratando de mantenerse al día con él. Caos detrás del mostrador. Brittany Wallace, una joven cajera de banco con ojos cansados y un comportamiento impaciente, escribía en su computadora. Llevaba suficiente tiempo en su trabajo como para saber qué clientes eran importantes y cuáles no, y ya había decidido que la anciana que estaba delante de ella no era una que mereciera mucha atención. Linda. Carter, una maestra jubilada de 73 años, estaba de pie en silencio, agarrando un sobre con las manos ligeramente temblorosas. Siempre había sido independiente. Nunca había pedido favores ni limosnas. Pero hoy había venido en busca de respuestas. Había notado unos cargos inesperados. En su cuenta, pequeñas cantidades, pero suficientes para hacer mella en su ya ajustado presupuesto mensual, ya que vivía de una pensión fija y cada dólar contaba. Respiró hondo y dio un paso adelante, tratando de mantener la voz firme. Buenas tardes, dijo educadamente. Creo que ha habido un error en mi cuenta. Me han cobrado unos gastos de los que no se me informó. Britney apenas levantó la vista, con los dedos aún tecleando en el teclado. Son comisiones estándar de mantenimiento de la cuenta, señora, respondió secamente. Linda dudó, sosteniendo el recibo, pero tengo esta cuenta desde hace años y nunca antes me habían cobrado estas comisiones. Britney suspiró dramáticamente y finalmente, mirándola, con evidente fastidio, le arrebató el sobre de las manos de Linda, le echó un vistazo, los papeles a medias y luego se los devolvió. Está en la letra pequeña del contrato, sí. No lo ha leído, no es culpa nuestra. Linda parpadeó, desconcertada. Britney puso los ojos en blanco tan fuerte que algunas personas de la cola se rieron en voz baja. Linda sintió que se le enrojecían las mejillas por la vergüenza. Mire, continuó Britney con un exagerada. Emeka, si quieres evitar comisiones, tienes que tener más dinero en tu cuenta. Así es como funcionan los bancos, señora. La humillación pública había comenzado. Linda sintió un nudo en la garganta. No estaba tratando de discutir, solo quería justicia. Había sido una clienta fiel durante décadas, pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que nadie estaba dispuesto a mirarla a los ojos, los mismos extraños que habían estado quejándose en voz alta de su larga espera. Ahora de repente eran indiferentes a su lucha. Solo quiero entender lo que ha pasado, dijo con voz más baja, pero aún aferrándose a la esperanza. En ese momento, Carl Jensen, el director de la sucursal, se acercó. Había estado observando The Exchange desde la distancia con los brazos cruzados como si decidiera si esta situación merecía su tiempo. Carl era un
hombre que creía que el tiempo era dinero y en su mente Linda Carter no valía. Mucho de ninguno de los dos. Se aclaró la garganta y la miró con una sonrisa burlona. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó Carl, aunque su tono dejaba claro que no. Esperaba una respuesta. Britney enderezó su postura inmediatamente. No, señor, dijo rápidamente, como si informara a un superior. Oficial, solo un cliente que no entiende nuestras políticas. Carl se volvió hacia Linda con una sonrisa cortés que nunca llegó a sus ojos. Señora, tenemos tarifas estándar. Si no puede mantener el saldo mínimo, no hay nada que podamos hacer. Linda enderezó los hombros, reuniendo cada pizca de dignidad que le quedaba. Siempre, siempre he mantenido mi cuenta al día, dijo con firmeza. Estas comisiones han empezado a aparecer ahora. Lo único que pido es que alguien las revise. Carl soltó una breve risita divertida. Lo que hay en el sistema es lo que hay, señora. No revisamos los cargos automáticos. El golpe final llegó, cuando Carl se inclinó ligeramente sobre él mostrador y dijo en voz alta, lo suficientemente alta como para que todo el banco la oyera. Sí, no puede pagar los cargos, tal vez este banco no sea el lugar adecuado para usted. Un silencio sepulcral llenó la sala. Linda tragó el nudo que tenía en la garganta y apretó los dedos alrededor del sobre. Nunca se había sentido tan pequeña. Entonces, una voz profunda y firme cortó el aire. ¿Por qué le está hablando así? Todo el banco se quedó en silencio. Las cabezas se volvieron hacia la entrada. Un hombre con una camiseta negra, vaqueros, y una gorra de béisbol estaba allí de pie, parecía. Un cliente cualquiera a primera vista, pero había algo en él, su postura, su voz, su presencia, que hacía que la gente se enderezara. Carl se giró lentamente con la irritación reflejada en su rostro. ¿Y quién es usted para cuestionar cómo tratamos a nuestros clientes? El hombre dio unos pasos hacia adelante y se quitó la gorra. Los gritos ahogados fueron instantáneos. Vin Diesel, sí, ese Vin Diesel, la estrella de Fast and Furious, la leyenda de la acción, el hombre que había interpretado algunos de los personajes más duros, intrépidos de la pantalla, y ahora estaba de pie en medio del banco, mirando fijamente a Carl Jensen. La postura segura de Carl se tambaleó. Señor Diesel, yo... Vin levantó una mano ligeramente para interrumpirlo. Su voz era tranquila, pero firme. No importa quién sea yo, dijo. Lo que importa es por qué está tratando a esta mujer así. Linda se volvió hacia Vin con los ojos abiertos, incrédula. Carl carraspeó, tratando de recuperar el control. Señor, esto no es asunto suyo. Tenemos unas normas y esta señora no cumple los requisitos. Vin ladeó la cabeza ligeramente con una expresión imposible de descifrar y luego, con una lenta sonrisa de complicidad, preguntó, ¿políticas o una excusa para humillar a alguien que solo pide justicia? Algunos clientes murmuraron en signo de acuerdo. Britney, que antes parecía tan segura de sí misma, ahora miraba nerviosa a Carl, esperando que él arreglara este lío. Vince se volvió hacia Linda con voz más suave ahora. Señora, ¿cuál es exactamente el problema? ¿Puede mostrarme qué está pasando? Linda dudó un momento antes de entregarle el sobre a Vin, quien lo tomó.
con cuidado y revisó los documentos que había dentro. Después de unos segundos, miró a Carl con la misma expresión impasible. Esto es un error, dijo Vin con sencillez. Estos cargos no deberían estar aquí. Va a solucionar esto. Carl abrió la boca, pero Vin levantó una mano de nuevo para detenerlo. Si es un error, lo arreglarás tú, continuó Vin, con voz firme. Y si no lo es, su voz bajó ligeramente, volviéndose aún más controlada. Entonces va a ser uno. Problema mucho mayor para ti. La cara de Carl se puso roja. Britney se movía nerviosamente. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Carl cambió el peso de su cuerpo. Component placement, mirando a Britney como si en silencio pidiera una salida, pero Britney no tenía respuestas. Vin cruzó los brazos, de pie, esperando una respuesta, y por primera vez en todo el día, Carl Jensen parecía verdaderamente nervioso. Carl Jensen se movió, incómodo bajo la mirada inquebrantable de Vin Diesel. El director del banco había pasado años perfeccionando el arte de despedir a clientes como Linda Carter, personas que, en su opinión, eran demasiado viejas o demasiado pobres para importar, pero nunca había esperado que alguien como Vin Diesel entrara y lo desafiara. El peso de toda la sala recaía ahora sobre él. Los clientes que antes habían ignorado la lucha de Linda, ahora estaban alerta, con la mirada fija entre la estrella de Hollywood y el hombre del traje rígido. La voz de Vin era firme y controlada. No se trata de políticas, se trata de respeto. Se volvió hacia Linda. Su expresión se suavizó. Señora, usted dijo que estas comisiones no existían antes. Linda asintió lentamente, todavía sin poder creer que esto estuviera pasando. Tengo esta cuenta desde hace más de 30 años y nunca había visto estos cargos antes, simplemente. Aparecieron hace 2 meses. Vin volvió a centrar su atención en Carl, levantando una ceja. Hace 2 meses. Entonces, dígame por qué. Las comisiones de mantenimiento de su cuenta se han triplicado de repente. Su tono era tranquilo, pero había un matiz que hizo que a Carl se le cerrara la garganta. Carl esbozó una pequeña risa, tratando de recuperar el control. Señor Diesel, creo que no entiende cómo funciona la banca. Las comisiones se ajustan en función de las políticas establecidas a nivel corporativo. Singham, ella no cumple los requisitos para una cuenta premium, incurre en gastos. Así es como está estructurado. Vin asintió, fingiendo considerar la explicación. Pero dígame, Carl, ¿revisa usted esos cargos? ¿Comprueba realmente si son correctos o simplemente asume que el sistema siempre tiene la razón? Carl vaciló. Sabía que estaba cayendo en una trampa, pero no había una salida fácil. Elección. Sistema está diseñado para ser preciso, dijo con cautela. Vin dejó escapar un breve suspiro por la nariz, un sonido casi divertido. Entonces, ¿no lo compruebas? Miró los papeles que Linda le había dado y los hojeó rápidamente. Esto es lo que veo, Carl. Una mujer que ha sido cliente de este banco durante décadas, de repente, con comisiones de las que no se le informó. Y cuando pide una aclaración, se burlan de ella y la humillan. Y ahora tú estás aquí intentando decirme que es solo política. Carl se sonrojó y golpeó su antebrazo con los dedos.
Hábito nervioso. Seguimos las directrices, no hacemos excepciones. La expresión de Vin se endureció. Ahí es donde te... Están equivocados, sí hacen excepciones, pero no. Para gente como Linda. Su voz no era alta, pero resonó por todo el banco, haciendo que Carl sintiera que las paredes se le venían encima. Brittany, la joven cajera, carraspeó, pareciendo aún más nerviosa. Señor Jensen, quizá deberíamos... Carl le lanzó una mirada que le hizo cerrar la boca de golpe. Estaba perdiendo el control y lo sabía. Vin, sin embargo, acabando de empezar, se volvió hacia la multitud que observaba. ¿Cuántos de ustedes han tenido cargos inesperados en sus cuentas en los últimos meses? Levantó los papeles de Linda como si fueran pruebas en un juicio. Al principio hubo silencio. Luego se levantaron algunas manos vacilantes. Un hombre de mediana edad, con uniforme de trabajo, una mujer joven, con un bebé en brazos, una pareja de ancianos cerca. Al fondo, y más manos siguieron. A Carl se le hizo un nudo en el estómago. Esto era más grande que solo Linda. Bean asintió lentamente mientras observaba. La sala. Así que no es solo ella. Interesante. Se volvió hacia Carl. Quizá quieras pensar bien tus próximas palabras. Carl tragó saliva con dificultad. Estaba atrapado. Si seguía desestimando a Linda, estaría desestimando a la mitad de las personas de la sala. Si admitía su culpa, su carrera podría estar en juego. Bean no le dio tiempo para pensar. Déjame comprobar algo, dijo señalando el ordenador detrás del mostrador. Ya que estás tan seguro de que el sistema es preciso, adelante, abre su cuenta y veamos esas comisiones. Carl dudó. Bean inclinó la cabeza. ¿Qué pasa? Pensaba que... Habías dicho que todo estaba claro para la gente que prestaba atención. Los dedos de Britney se posaron sobre el teclado. Carl le lanzó una mirada, pero ella no se atrevió a mirarlo a los ojos. No tenía otra opción. Con las manos temblorosas abrió la cuenta de Linda. La pantalla se cargó y los números aparecieron en marcado contraste. Con el brillo del monitor, Bean se inclinó ligeramente y sus ojos escudriñaron la información. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Bueno, mira eso, dijo tocando la pantalla ligeramente. Las comisiones comenzaron 2 meses. Swingo, justo después de un cambio en la política del banco, y no solo en su cuenta. Se volvió hacia los clientes que observaban. ¿Cuántos de ustedes han estado aquí por más de 5 años? Varias manos se levantaron. La sonrisa de Vin no se desvaneció. ¿Y cuántos de ustedes comenzaron a ver nuevos cargos por la misma época? Más manos se levantaron. El banco estaba completamente en silencio, excepto por el ruido de alguien moviéndose incómodo, cerca de la parte de atrás. Bean se volvió hacia Carl. Ya ves por dónde voy, Carl. La cara de Carl estaba ahora cenicienta. Señor Diesel, le aseguro que no nos dirigimos a personas concretas. Vin levantó una mano para interrumpirlo. Nombre es gracioso, porque según lo que veo, la mayoría de estas nuevas comisiones están afectando a clientes de edad avanzada, personas que son menos propensas a reclamarlas, personas que puede que no tengan la energía para defenderse. Exhaló bruscamente y negó con la cabeza. Eso no es política, Carl. Es una estafa. Carl abrió la boca y la volvió a cerrar. El pulso le latía con fuerza.
en los oídos. Vin dio un paso adelante y bajó la voz. No me gustan los matones, Carl, y realmente no me gusta la gente que se aprovecha, de quienes merecen el más respeto. Señaló a Linda, una mujer que había dedicado su vida a la enseñanza, que había formado mentes, y él le estaba diciendo que no merecía un trato digno. Carl estaba sudando, sabía que no había forma de salir de esta. Los clientes estaban mirando, los empleados estaban mirando, y lo peor de todo, alguien estaba grabando. Vio a un joven cerca de la parte delantera de la fila con el teléfono en alto y grabando todo lo que estaba pasando. Vin siguió la mirada de Carl y soltó una risa ahogada. Sí, eso es, esto. Va a salir ahí fuera, así que esto es lo que vas a hacer, Carl. Vas a revertir cada uno de esos cargos. No, solo para Linda, sino para todos y cada uno de los clientes afectados. Y luego vas a disculparte como es debido. Carl apretó la mandíbula. Se apretó con fuerza. Su carrera pasaba ante sus ojos. Vin se acercó aún más y sí, no lo haces. Dejó la pregunta en el aire antes de negar con la cabeza. Bueno, digamos que me interesaría mucho ver cómo reacciona la empresa cuando se enteren de que su director de sucursal ha aparecido en los titulares por estafar a clientes ancianos. Carl exhaló temblorosamente. Hombros caídos, se volvió hacia Britney. Arréglalo, murmuró. Britney no perdió tiempo, sus dedos volaron por el teclado revirtiendo todos los cargos. La tensión en el banco comenzó a cambiar. Los susurros nerviosos se convirtieron en una aprobación silenciosa. Vin observó cómo cambiaban los números en la pantalla y se volvió hacia Linda, ofreciéndole un pequeño gesto de asentimiento. Así. Está mejor. La cara de Carl era la de la derrota total. Swing. Pero Vin aún no había terminado. Ahora, dijo cruzando los brazos, que Letun oiga esa disculpa. Carl apretó la mandíbula. Yo... tragó saliva. Señora Carter, le pido disculpas por el mal entendimiento. Vin arqueó una ceja. Carl suspiró. Le pido disculpas por cómo la trataron. Fue inaceptable. Linda Nomber dijo nada durante un momento y luego asintió lentamente. Gracias. Vin miró a su alrededor para asegurarse de que todos lo habían visto. No ha sido tan difícil, ¿verdad? Sonrió levemente y se volvió hacia los clientes. Que esto os sirva de lección. Hablad, defendeos y no dejéis que nadie os haga sentir que no importáis. Por primera vez en todo el día, la sala se llenó de algo más que tensión. Se llenó de una tranquila admiración. Y así, sin más, Vin Diesel se dio la vuelta, la gorra y salió del banco. Pero la historia aún no había terminado. Elección. Vídeo se haría viral y las consecuencias para Carl Jensen acababan de comenzar. En el momento en que Vin Diesel salió del banco, el ambiente en el interior cambió. Los clientes que al principio se habían mantenido pasivos ahora intercambiaban murmullos de aprobación, mientras que los empleados, detrás del mostrador, incluida Britney, Wallace, luchaban por procesar lo que acababa de pasar. Carl Jensen, el que una vez fue un gerente de banco seguro de sí mismo, estaba paralizado, con el rostro pálido y las manos apretadas con fuerza. A los lados, había perdido el control de la situación y lo sabía. Peor aún, el joven,
que estaba cerca del frente de la fila, todavía estaba grabando. El corazón de Carl latía con fuerza mientras se volvía hacia Britney. ¡Apágalo ahora! Britney dudó, mirando entre él y la pantalla del ordenador, donde todavía se mostraban las comisiones revertidas. Señor Joe. Carl apretó la mandíbula, pero ya era demasiado tarde. El joven que estaba grabando, que hasta entonces había estado en silencio, alzó la voz. Ya está subido, amigo. No puedes borrar esto. El estómago de Carl se hundió. Hacía unos segundos tenía todo bajo control, despidiendo a Linda como si fuera una anciana más, que no se iba a defender. Ahora su nombre y su cara iban a aparecer en todo Internet. Linda, de pie junto al mostrador, observaba la escena con una silenciosa pero creciente sensación de satisfacción, por primera vez desde que había entrado. En el banco aquella tarde no se sentía pequeña. Se había pasado toda la vida enseñando a sus alumnos a defender lo que era correcto, pero nunca había imaginado que alguien como Vin Diesel intervendría para recordarle esa lección cuando más lo necesitaba. El joven con el teléfono sonrió. Tío, esto va a ser un bombazo. A la gente le va a encantar verte en tu puesto. El pulso de Carl retumbaba en sus oídos. Agarró su chaqueta y se dio la vuelta, bruscamente, dirigiéndose directamente a su oficina. Necesitaba controlar los daños y rápido, pero antes de que pudiera desaparecer. Detrás de la puerta de su oficina, Britney habló, con voz vacilante pero clara. Señor, creo que deberíamos informar de esto. Carl se quedó paralizado. Britney continuó. En primer lugar, nunca debimos cobrar esos gastos. Si la central ve esto, Carl C. dio la vuelta con la cara ahora roja como un tomate. ¿Crees que la central va a respaldar a una vieja, mujer mayor que yo? Se rió con amargura, aunque el tono nervioso de su voz lo delató. Llevo 8 años dirigiendo esta sucursal. El sonido de una alerta de notificación lo interrumpió luego. Otra y otra en todo el banco, mientras los clientes revisaban sus pantallas. Linda, confundida, miró al joven que todavía sostenía su teléfono. Él sonrió con aire burlón. Te dije que el vídeo ya se estaba difundiendo. Carl sacó su propio teléfono del bolsillo y casi se le cae. Al ver la pantalla, el vídeo estaba en directo, con cientos de compartidos y comentarios inundando su nombre, el de su banco y el de su comportamiento, todo capturado en 4K y, ahora a la vista de todo el mundo, una sola palabra escapó de sus labios. No había clientes en el vestíbulo, ahora envalentonados, ya no susurraban, algunos murmuraban en señal de acuerdo, otros reían entre dientes y unos pocos sacudían la cabeza con disgusto hacia Carl. Podía sentir el cambio, la forma en que la dinámica de poder se había invertido en cuestión de minutos. Linda había sido la que miraba hacia abajo. Avergonzada, ahora era él. Entonces sonó el teléfono. Britney miró el identificador de llamadas y sus ojos se agrandaron. Era Carl. Le arrebató el teléfono de la mano, enderezó la postura y se aclaró la garganta antes de acercarse el aparato a la oreja. Sí, soy Carl Jensen, la voz al otro lado era la de Kurt, fría. Señor Jensen, tenemos que hablar ahora mismo. Carl se dio la vuelta y entró en su oficina. De un empujón, cerrando la puerta detrás de él. Fuera, él. Banco se sumió en un extraño silencio. La
tensión seguía ahí, pero era diferente ahora, un silencio expectante, como el momento después de una tormenta, cuando se evalúan los daños. Linda exhaló profundamente, dándose cuenta de repente de lo cansada que se sentía. Había terminado. Miró a los demás, clientes, y se dio cuenta de que muchos de ellos todavía tenían los teléfonos en la mano y susurraban sobre lo que acababa de pasar. Britney se volvió hacia ella con una postura menos rígida que antes. Señora Carter, solo quiero decir que siento mucho cómo le hablé antes. Linda Street la miró y luego asintió con la cabeza. Se lo agradezco. Britney dudó y luego añadió, y siento mucho que haya tenido que venir aquí a luchar por algo que debería haber sido suyo desde el principio. Linda supo que esa era la verdadera disculpa. Las puertas del banco se abrieron y por un breve instante se hizo el silencio en la sala. Todos, instintivamente hacia la entrada, casi como si esperaran que Vin Diesel volviera a entrar y terminara lo que había empezado. Pero solo era otra clienta, una mujer, con dos niños que parecía tan agotada como cualquier madre trabajadora un viernes. Por la tarde, Linda sonrió para sí misma. Vin Diesel no necesitaba volver. Ya había hecho lo que había venido a hacer. Unos días más tarde, el impacto de aquella, tarde como un terremoto. Elección. Vídeo del enfrentamiento se difundió más rápido de lo que nadie había previsto. Los medios de comunicación lo recogieron, las redes sociales explotaron y en 24 horas la primera sede de Pacific Banks emitió un comunicado oficial en el que anunciaba una revisión interna de las prácticas de la sucursal antes de que terminara la semana. Carl Jensen fue destituido de su cargo. La empresa alegó un incumplimiento de los valores de la empresa y múltiples quejados de clientes que de repente habían ganado fuerza tras el viral video. Britney fue sometida a una investigación, pero finalmente conservó su trabajo después de testificar contra Carl y admitir que la habían presionado para seguir instrucciones poco éticas. Lo más importante es que todos y cada uno de los clientes afectados por los cargos innecesarios fueron reembolsados en su totalidad. Linda vio cómo se desarrollaba todo desde la comodidad de su casa. Nunca pensó que viaje al banco se convertiría en algo tan grande, pero mientras estaba sentada en la mesa de su cocina tomando té y leyendo los últimos titulares sobre él. Despido de Carl, no pudo evitar sentir una silenciosa sensación de victoria, y entonces una. Mañana llegó un sobre por correo que no era del banco, sino que tenía el matasellos de un estudio de cine de Los Ángeles. Dentro había una nota manuscrita. Señora Carter no necesitaba que la defendiera, ya tenía la fuerza, solo necesitaba que alguien se lo recordara. Espero que esto le haga sonreír. Vin. Dentro del sobre había un póster firmado de Fast and Furious y una invitación personalizada a uno de los próximos estrenos de Vin Diesel. Linda se rió sacudiendo la cabeza con incredulidad. Leyó la nota y pasó los dedos. La firma por primera vez en mucho tiempo. Se sintió vista, valorada, imparable. Se levantó, se estiró y caminó hacia la puerta principal sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en años.
El mundo no era perfecto, pero ahora sabía que cuando luchas por lo que es justo, a veces aparecen las personas adecuadas para luchar contigo.